Si es que el reggae ha estado de 135 años, me tiene solo ha estado 5 en primera. Lo dicen para atacarle, para valorar su potencial, su historia, y es mentira, porque la liga no tiene ni 100 años. Y el reggae es que históricamente siempre ha sido un club que ha tenido mala suerte. Reestructuraciones de estar en segunda, es decir, la federación, pues vamos a disminuir porque hay 2 grupos de segunda y vamos a hacer uno solo con menos clubes. Pues, el corte, el reggae va abajo, le ha pasado 3-4 veces mínimo, etcétera. Ha hecho que le haya costado siempre mucho trabajo brillar. Pero eso lo bueno que tiene es que ha hecho que la identidad del reggae y su afición y su principal título sea ese. Siempre ha estado tan mal que el nivel, digamos, de lealtad y de fidelidad de la afición y de Huelva con ese club es algo modélico, ¿sabes? En otro sitio hubiera desaparecido ya 10 veces, ¿sabes? Es que es así. Yo creo que Huelva lo que necesita es que le ayuden. No que le ponga el pie y que le busque defectos, ¿sabes? Entonces un poco pues todo ese, digamos, de esa dedicación desinteresada a tu tierra, porque te la estás dedicando a ti mismo, porque es parte de ti, es lo que hace que yo quiera tanto a Huelva. Que los que tienen ya todo lo demás quieren también ese caprichito, aunque sea inventándolo. Entonces, en el caso de decano de cuna significa esas 2 cosas: el reggae y cuna, y el reggae el decano desde que nace. Edu, no veas Clemente aquel día, de gente que no conozco de nada, en algún día no está reggae, en una peña, en un sitio que me presenta y dice, tú fuiste lo de Clemente, ¿no? Y yo, ya se me ha quedado, ¿sabes? Me hizo sentir muy feliz porque dije, ostras, tantos años estudiando la historia del reggae, tantos años sabiendo lo que es la grandeza de nuestro club, que me dé esa oportunidad, yo lo vi como una oportunidad. O sea, me encantó, dije, ostras, mira, va a ser una oportunidad buenísima para que esto se haga viral y se explique. Después de lo de Clemente, el día siguiente sacamos documentado eso para que se viera que no había sido un relato allí romántico, inventado ni nada. Y ahí se vienen todos los cambios de nombre, luego se llamó Recreativo Nuba también, pidió en varias ocasiones volver a su nombre, pero le vino lo de la guerra civil, vino varias cosas y al final consiguió ya recuperarlo otra vez hasta ahora, ya luego ya no cambió más de nombre. Pues tocayo, ¿sabes que tengo un amigo que está facturando bastante bien? Está muy contento, pero siente como que ha tocado techo. ¿Tú sabías de alguien que le pudiera ayudar a facturar más en su negocio? ¿A facturar más? Claro, manuales.pro. 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 Te damos una asesoría y te ayudamos a escalar tu negocio con estrategias de marketing digital e inteligencia artificial. Pues oye, suena muy interesante, se lo voy a decir. Edu Calero, bienvenido a Manuales para Emprender, un placer tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Cuéntame cuál fue el origen, cuál es la esencia un poco Sí. que te llevó a fundar, a crear la marca Humilde Grandeza. ¿Qué fue lo que te movió, lo que te inspiró? Sí. Pues yo estudié Relaciones Laborales, hice luego el máster de Prevención, me llevé 20 años estudiando el tema de prevención en el sector ese, ¿no? Y cuando había llegado, digamos, a la empresa donde estaba director, con un puesto mejor sueldo, me parece que ya, bueno, ya he conseguido llegar donde yo quería, pues fue una pesadilla, ¿sabes? Una pesadilla total, ¿no? Por el tema de la empresa, una empresa muy agresiva, a nivel de objetivos, a nivel de trato, incluso humano. Y yo estaba de director de oficina, pero empecé pues, a encontrar a mano, dormía, eh, digamos, me desubicó tanto que tuve un trastorno ansioso depresivo que se llama, me enteré después, que es como que todo ese estrés acumulado te desencadena un malestar emocional o mental que te hace que estés todo el tiempo pensando en el pasado de tu vida y lo que te va a venir en el futuro que siempre piensas que va a ser malo. Y estás en todos los sitios menos en el presente. Ujú. Entonces, a raíz de ahí, pues yo cogí y tengo 2 niños pequeños y tal, y pensé, ostras, digo, esto no es lo que yo quiero para mi vida, ¿sabes? De estar en vacaciones pendiente de un móvil, un fin de semana, tal. Y cogí y empecé a darle vuelta. Primero estuve, o sea, al final acabé la relación con esa empresa, estuve justo cuando el COVID, un año de paro, digamos, porque también con mis niños, que no tuvieron que estar con mis padres, el tema del contagio del COVID, que era para las personas mayores un peligro. Y, y empecé a darle vuelta y digo, ostras, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Yo voy a intentar dedicarme, voy a intentar hacer lo que más me gusta en la vida, que es algo relacionado con Huelva, que sabéis que me apasiona, con el Recre, con nuestra provincia, con todo lo que significa para mí mi pasión, ¿no? Que es mi tierra. Entonces empecé a darle vuelta. Yo una vez había pensado, hablando sobre el Recre, que yo para mí es una cosa también que me llena muchísimo, siempre estaba pensando, oye, ¿cómo podría definir yo el Recre en una palabra o en una frase, en 2 palabras?
Y hacía un tiempo, un año y pico antes por ahí, un día pensando, digo, ostras, digo, el Recre es que es humilde, para la misma vez tiene mucha grandeza en su historia, en su esencia. Y se me vino a la cabeza ese oxímoron de humilde y de grandeza, que son contradictorias, pero se potencian. Y digo, ostras, pues ese nombre es el nombre de la marca, de la empresa, llámalo como quiera. Yo tuve ante la idea, no hice ningún plan de empresa, ni plan de negocio, ni cosas de estas que hay que hacer siempre. Yo lo que hice fue tener claro lo emocional, tener claro la idea, el inicio del proyecto, y luego todo eso pues, ha ido rotando alrededor de eso. Ujú. Y el lema que me parece muy chulo, el no pienses en lo que Huelva puede hacer por ti, sino en lo que tú puedes hacer por Huelva, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de la grandeza que tenemos aquí, Sí, de nuestra tierra, de lo nuestro, ¿no? Hashtags como el de amor propio. sí, Cuéntanos un poco todo sobre ese lema, ¿no? Sobre esa filosofía, sí. ese sentimiento. Todo eso al final es que ya, o sea, para mí humilde y grandeza, aparte de intentar, porque todavía no lo he conseguido, que sea mi medio de vida, que tenga una estabilidad económica, que estamos en ello, que llevo 4 años de autónomo y cuesta, como sabéis, los emprendedores la misma vida. Yo el tema de humilde y grandeza al final es un vehículo para educar a mis hijos, para darle valores, como un juego, ¿sabes? Lo de amor propio, por ejemplo, mi padre lo decía mucho, ¿no? Padre decía, hay que tener amor propio en la vida. El amor propio es quererse a uno mismo, es no arrugarse, no tener complejos, amor propio, amor a lo tuyo, a tu tierra, a tu equipo de fútbol, a todo lo que te representa, ¿no? Y entonces, pues, todo lo que sale de ahí, los amor propios, el Huelva es bonita, todos los lemas estos que yo siempre saco de humilde y grandeza, vienen todos de ahí, de que lo que tú decías de Huelva. O sea, mucha gente le exige a Huelva o le pide a Huelva con un nivel de exigencia que la está, digamos, condenando continuamente, gente de aquí, porque quieren compararla con otros lugares, porque no ven sus potencialidades y ven sus carencias, por tantas cosas. Y esa frase yo la dije porque lo pensé y tal. Luego me dijeron también que Kennedy había dicho algo muy parecido, referente a Estados Unidos, América y tal, pero algo un poco parecido a la frase esa, pero se me ocurrió y no la copié, la verdad. Si no lo diría, lo descubrí después. Y es así. Yo creo que Huelva lo que necesita es que le ayuden, igual que el REC, necesita que la gente le ayude, no que le ponga el pie y que le busque defectos, ¿sabes? Entonces, un poco, pues, todo ese, digamos, de esa dedicación desinteresada a tu tierra, porque te la estás dedicando a ti mismo, porque es parte de ti, es lo que hace que yo quiera tanto a Huelva. Hilando lo que acabas de decir, es Sí, que todos los que tenemos negocios sabemos lo complicado que en España es montar un negocio a nivel que es un infierno fiscal, a nivel presión fiscal, es tremendo. Y tú te has aventurado a montar un negocio de Huelva, sí, sí, o sea, de nuestra tierra, o sea, sumándole un plus sí, de dificultad, sí. porque al final en un nubense no tenemos esa retaíla de que no valoramos realmente lo que tenemos. Sí, yo creo que, o sea, muchas veces cuando se habla eso de que no lo valoramos, de que somos apáticos, yo no estoy de acuerdo exactamente en eso, pero la propia definición de humilde y grandeza es eso. Es que la gente de Huelva son gente que pueden tener Doñana, pueden tener Rocío, pueden tener el Decano, pueden tener tantas cosas y lo sienten y lo asimilan como con orgullo, con satisfacción, pero no presumen ni se lo refriegan a nadie, ni se lo tiran en la cara. Es nuestra forma de ser. Yo creo que somos así. Y lo del tema de ser autónomo está claro que yo tengo una firma en mi correo, soñador huelvano, porque es como una quijota. Pero es que es verdad que cuesta mucho, porque todos los meses hay veces que dices, ostras, es que tengo que pagar 300 euros de autónomo, la gestoría, esto, lo otro. Y dices, ostras, es que cuánto hay que ganar. Bueno, te va muy bien en tu negocio, la mayoría de los emprendedores, los autónomos acaban cerrando porque la base ya de coste que tiene eso no la pueden asumir. Pero bueno, yo tengo además otra quijota añadida que Manu lo sabe, que Manu ha sido proveedor nuestro y demás. Todos los proveedores de Humilde y Grandeza, Sebesten, Barba de Sublimación, todos son de Huelva Capital Provincia. O sea que, por ejemplo, las camisetas, las gorras, todo, y muchas veces me dicen, claro, tú compras las gorras a Barcelona mismo, tienes que irte a China o a India, y haces un pedido y te sale mucho más barato. Y digo, sí, pero entonces no sería Humilde y Grandeza, ni sería lo que es Humilde y Grandeza, sería otro negocio, llamarlo negocio sin que sea algo despectivo, pero es muy lícito, pero sería otro negocio, y no lo es. Y yo digo, el día que esto no funcione y no consiga el objetivo, pues empezaré a echar currículum, trabajaré en otra cosa y ya está. Pero para mí el código ético de la marca es su esencia, es su base. Pues mira, ahora me gustaría hablar un poquito de estas joyitas que tengo aquí entre mis manos No me acuerdo dónde me lo compraste, yo tomaba ahí el refresquín allí, y la humilde grandeza del azul. sí, Y me gustaría que nos hablaras de esta joya que yo creo que es muy interesante no solo para cualquier onubense, cualquier aficionado del Recre, sino para cualquier amante del fútbol, porque narra los orígenes, narra el nacimiento de este deporte en España
Y además de una forma muy bonita, porque lo hace a través de sus distintas equipaciones, que es una colección privada tuya, muchas recreadas por ti, desde 1889 hasta ahora, desde su fundación. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de cómo es, de qué significa este libro para ti y de tus colecciones privadas y de todas Sí. estas cositas. Pues el libro, o sea, el libro es de las cosas que yo he hecho en este verano hace 4 años, pues de las cosas que más satisfacciones me han dado y que más cariño le he puesto ha sido el libro, ¿no? Es un libro además que, como bien dice, yo cuando lo hice tenía la responsabilidad que no estaba haciendo un libro de camiseta, un libro del Recre, estaba haciendo un libro sobre la primera camiseta del fútbol español, ¿sabes? Aunque sea de la casualidad o el orgullo que es nuestro. Entonces, como sabes, yo tengo una colección de más de 300 camisetas del Recre, como bien has dicho, desde recreaciones de camisetas históricas que no existían, que yo he buscado o he encargado la base de las camisetas de botones con rayas azul y blanca, y luego le he buscado en fotos, en archivos para encargar los picajes de los escudos, o sea que le echa muchísimo tiempo y dinero. Y ahí está todo eso plasmado, que el libro tú lo veis pequeñito y tal, pero son fotos de estudio, es un matiz. Hay muchos libros de camiseta que son diseños gráficos, mock-up que le llaman, de esto. Y no digo que no tenga trabajo, que ustedes sois además gente del sector tecnológico, no lo voy a atacar, ¿no? Pero hombre, que alguien con ese talento, esa habilidad lo puede hacer. Pero tener esas piezas reales, esas prendas de tantos años y demás, eso cuesta mucho dinero tenerlas. Y tiempo, sobre todo. Entonces, ese libro, hay un libro, el Real Oviedo, de camisetas reales. Este es el segundo libro en España de un club de fútbol de estas características. Luego han salido un par de más del Barça, pero que no hay tampoco de muchos equipos potentes de primera que podéis pensar. Este libro lo habrá de todos los equipos, no lo hay. Porque eso al final lo hace casi siempre un coleccionista, un apasionado. Los clubes igual que la historia también tiene un poco abandonada en muchos casos, el tema de los museos de camisetas y demás está un poco de moda, pero a nivel de clubes tampoco lo han potenciado nunca mucho. Entonces, para mí es una joya y como bien dice, ahí colabora. Mira, pues aparte yo tengo muchas camisetas, pero hay 10, 12 o por ahí, que yo las tengo, pero a amigos míos que tenían ese modelo también les dije, oye, déjame la tuya. Y la ponemos ahí también para que te formes parte también del libro, esa camiseta tuya. Está el prólogo de Juan Garrido Ane, del periodista, amigo y recreativista. Está una introducción histórica de unas 10 páginas de Alejandro López, que es la persona que más sabe de la historia del Recre, que más ha investigado, que más ha documentado en archivos y que es una pata fundamental para nosotros, una humilde grandeza para la parte de decano de Puna, como llamamos el Recre, de todas las publicaciones, todos los vídeos, todo lo que estamos haciendo ahora y antes. Alejandro es fundamental. Entonces, es algo muy, ya te digo, lo sacamos en inglés también luego, la versión en inglés, y es algo que ya he tenido un hijo, dos, ¿no? He plantado algún árbol en mi pueblo en Berroca y ya he hecho el libro, ya me puedo retirar, ¿no? Ya está, ya está todo el trabajo hecho. Bueno, hablando del libro, hablando de Recre, metiéndonos un poco en historia. Sí. Cuéntale a un chaval de 15 años que nos esté viendo, un onubense, quién es William Mackay. Sí, pues el doctor Mackay, como le gusta decir Alejandro, William Sanders Mackay, es un doctor escocés que vino contratado por la Rio Tinto Company Limited, por la empresa en aquel momento minera más potente del mundo, ¿no? Que explotaba las minas Rio Tinto, y vino a trabajar a Huelva con su rol, digamos, de médico, ¿no? Y este señor tenía esa visión que ahora parece muy fácil de decir, bueno, el primer equipo fue el Recre, el segundo, el tercero, sí, pero hasta que se llegó a dar esa seriedad o esa formalidad y esa potencia a que la parte de la práctica deportiva en los clubes ingleses que había en España, que hacían multitud de actividades, se constituyera en algo independiente, ese club de fútbol o de otros deportes también, pues esa visión la tuvo él, ¿sabes? Y luego tiene una vida impresionante, que Alejandro López es el biógrafo, el historiador más potente que ha investigado la vida de William Alexander Mackay. Le ha dado fotos, le ha documentado, le ha contado cosas a sus propios familiares, a los descendientes. Y, y Alejandro me ha contado cosas que dices tú, ostras, si me tocan los grumillones, yo siempre he dicho eso, digo, había una serie de Netflix de 5 o 6 capítulos, parecía la de English Game, la de Juego de Caballeros, esta que es también 6 capítulos, cortita, muy chula, Sí. sin inventarte nada y sin tener que adornarla ni engordarla, con cosas de la vida de Mackay impresionantes. Como que fallecieron 6 hijos por un tema genético y su mujer creo que fueron 3 4 años. Como el tema de eso, de cómo se agarró a su Recre, a Huelva, de cómo sintió esta tierra a pesar de ser de fuera. O sea, tiene una serie de hitos y de cosas que si eso se plasmara en una película, en una serie o algo, sería éxito, creo yo, en toda España, porque es el origen del fútbol, no del regresor, el fútbol en España, ¿sabes? Cuenta, bueno, he escuchado y he leído por ahí que tu amor al Recre nace en un viaje a Madrid con unos compañeros de clase y porque Has investigado, ¿eh? Porque esto está en todos lados. Sí, sí. bueno, nos hemos en el trabajito está ahí, Me habéis gustado. y porque bueno, tú antes eras un apasionado del Madrid,
te gustaba mucho Madrid, ibas al Bernabéu a verlos jugar y tal, pero en un viaje con los compañeros de clase, ellos fueron los que un poco metieron el germen del Recre y a partir de ahí fue un poco Sí. cuando tú ya te hiciste conscientemente amante del recreativo, ¿no? Eh, Y cuéntanos un poco cómo fue eso y qué le dirías, por ejemplo, a alguien que como en ese momento tú estabas, sí, no conoce el Recre o no le da importancia o no ha ido nunca al Estadio Colombino o sí, sí, bueno, el Recre está ahí, pero sí, dicen que es el decano, dicen que fue el primero, dicen que, pero no, sí. ¿sabes? Pues yo, a ver, eso siempre me gusta mucho contarlo porque parece que yo mismo, cuando yo era un niño, yo me iba todos los fines de semana a ver Rocal a mi pueblo, mis padres tienen mucho arraigo con su pueblo, ¿no? Y ellos se iban todos los fines de semana para allá, mi padre era aficionado a la casa. Entonces yo, la verdad que lo tenía, aunque vivía desde los 10 meses que nos vinimos de La Palma del Condado, ya vivía aquí en Huelva Capital hasta ahora, lo tenía muy complicado, porque los fines de semana nunca estaba aquí. Entonces, quitando algún partido de entre semana, por ejemplo, el 5 de febrero del 86 en Copa del Rey, que le gana el Rey aquí 3-1 al Real Madrid, y algún partido más puntual, no estaba en Huelva, incluso los fines de semana, no podía ni vivir ese ambiente. Y mi padre, es verdad que mi padre era madridista, ¿no? Entonces, pues, de chico, con los niños más o menos un poco te fijas lo que tus padres te trasladan de todo ese tipo de cosas. Y me gustaba el Real Madrid. Pero yo siempre decía, claro, que lo decía de boquilla, yo le decía, no, yo soy del Madrid y del Recre, porque tenía ese respeto al equipo de la tierra, pero sentía que era algo como que no formaba parte de mí, como el que no es rociero en su familia y no es hermano de la hermandad de Huelva de Migrantes, o como el que no es de una hermandad de Semana Santa porque tiene la cruz de su pueblo, como me pasa a mí con Berrocal, pero fue eso, fue a raíz de, yo tenía unas novias, no fue una excursión con, digamos, propia del instituto, sino de ellas, y fui a Madrid a esa excursión, y estando en esa excursión, no me convenció nadie, sino que había dos chavales, Sergio Heredia, que sigue siendo amigo mío, y Juan Berrocal, que iban con las barbas, dejándose las barbas, porque decían que el Rey estaba a punto de bajar, estaba en segunda vez, estaba a punto de bajar a tercera, ¿eh? Y a la categoría que hemos bajado este año, a la cuarta, vamos. Y entonces, pues, iban todo el tiempo buscando en aquella época, imaginaba un pin del Recre, en Toledo, en Madrid, no sé qué, y con las barbas porque no se querían afeitar hasta que el Recre se mantuviera la categoría. Y yo los veía y decía, "Joder, tío, estos chavales, tío, aquí, los Quijotes estos aquí, tío". Total, vamos al Bernabéu y visitamos aquello, pues, alucinante, el museo, todo lo que tú quieras, pero a mí me pegó como un cliente, ves a los chavales y está allí y decís, hostia, sí, esto es muy bonito, muy potente, esto es muy grandilocuente, pero esto qué tiene que ver conmigo, realmente. Si yo es la primera vez que vengo a Madrid en mi vida y tengo 21, 22 años tendría yo, aquí la gente habla muy fino, esto es otro rollo, respeto mucho, es un club súper histórico de los que empezó el fútbol en España, poco después del Recre también, y convivieron muchas cosas, pero yo me di cuenta allí que eso no formaba parte de mí, que era un espejismo, ¿sabes? Entonces volví, hablé con estos chavales y le digo, oye, el próximo partido de Recre, ¿cuál es? Pues juega contra el Almería y si ahí puede bajar o se puede salvar. Y fui a verlo con ellos, dos. Pues vi el partido, ganamos 2-0, gol de Miguel y de Iván Rosado, se salvó el Recre y pues empecé a trabajar en verano en la fábrica de mi padre y tal. Y con mi primer sueldo de verano, pues me fui a sacar carnet que era en la calle Padre Andivia, en el centro, la secretaría del club del Recre de entonces. Fui al Corte Inglés, le compré la primera camiseta del Recre que se vendió, la Laiser, fue el primero que se comercializó, me la compré allí, en fin. Y yo ya digo, ostras, ya yo no soy un recién llegado, ¿no? Como que todavía tengo que ganar mérito yo en esta familia, pero ya digo, yo quiero formar parte de esto, ¿sabes? Y a partir de ahí ya, pues hasta hoy, ¿no? ¿Qué le quieres hacer sentir a la gente cuando tú Eh, dices que Recre es decano de cuna? Sí. Pues decano de cuna es como yo hubiese englobado, yo le di muchas vueltas a las palabras, a las cosas de siempre, ¿no? Y yo quería, pues sí, pues el decano, el pionero, el Recre, sí. No, pero quería englobar tanto al decano de nuestro Recre como a la cuna del fútbol español, a Minas de Río Tinto, que yo nací allí, por ser berrocaleño de sangre de mis padres, pues la comarca pues se nace allí en el Hospital Comarca de Río Tinto, y era eso, como el decano de la cuna, que nace de allí, que nuestro origen es Minas de Río Tinto, y a la misma vez que es decano de cuna desde que nace, que no es un invento posterior, como muchos clubes que ahora mismo están inventando la historia, como pasa con el Sevilla, pasa con muchos otros, que todo el mundo puede tener muchísimos títulos, pero hay esa solera del tiempo, de la historia, de sentirse que son de los primeros, que los que tienen ya todo lo demás quieren también ese caprichito, aunque sea inventándolo. Entonces, en el caso de decano de cuna significa esas dos cosas, el Recre y cuna, y el Recre el decano desde que nace. De hecho, Javier Clemente una vez Sí. te, te dijo que el Atleti, ¿no? Se diste, y tú humildemente tuviste que corregirlo, ¿no? ¿Puedes contar esa anécdota? Aquello fue muy gracioso porque eso fue, o sea, la Champions Cup, esta es un campeonato de fútbol de niños y demás que hacen en Punta Umbría y demás, que vienen equipos de todo el mundo.
Y ese año fui yo el hermano mayor del club de abajo de mi pueblo, ¿no? Entonces la presentación era, creo que fue el 3 de mayo, un día entre semanas, un miércoles creo que fue, y el campeonato era a lo mejor a las 2 semanas. Y fue justo en plenas cruces, terminaba las cruces, y tuve que venir de allí sin todavía haber montado cosas, ni recogido ropa ni nada, a la presentación en el hotel Barceló de Punta fue. Y vino Javier Clemente como padrino de ese. Yo estaba reventado, todas las cruces trabajando, pendiente de todo, dormí poco. Y de hecho se me ve en el vídeo con una botellita de agua también, porque estaba un poco cascado. Y llego allí y tal, lo ponen a este hombre, empieza a hablar tal, y estando en Huelva, estando invitado por esta tierra, el reggae era uno de los protagonistas, yo había puesto varias réplicas históricas de Mariquilla, Cuerpo Entero detrás, había unas lonas, todo, y coge él, empieza ahí a divagar, como a querer competir, decir que eso, que el reggae desapareció, que no había sido que no era el más antiguo, ininterrumpidamente. Y yo tenía a Antonio Sotomayor, que era presidente del REC entonces a mi derecha, que le tengo mucho cariño, y a Juanma Pavón, el jugador del REC, el entrenador y demás, que defiende de Tarsi a mi izquierda, y yo decía, ostras, yo soy muy respetuoso, pero digo, bueno, yo creo que me va a tocar hablar a mí cuando termine este hombre, si no me sale una úlcera me muero ya, no tengo que ir aquí al cementerio seguro. Y eso, con lo cansado que estaba con esto, pues lo saqué como pude, se lo expliqué lo más contundente posible, pero sabía también que tenía que ser algo educado, porque no se podía decir de otra forma, y lo grabaron creo que fue en Telenuba, lo estaban retransmitiendo, y Guille Situno, que está en Huelva Televisión, lo cortó el vídeo, pidió permiso, lo publicó, luego Santiago Camacho, de La Piedra que te viste y no, el presidente, lo puso en su Twitter, total, yo no llegué a poner ni en Humilde Grandeza, ni en mis perfiles, no quise en ese momento, no me salió presumir ni mucho menos de algo que había sido espontáneo y que había quedado muy bonito, pero que no quería que fuera algo natural. Ahora hace poco, cuando ha hecho 2 años, lo hemos subido para recordarlo, y es una cosa muy curiosa, porque todavía mucha gente hoy en día también me dice, Edu, no veas a Clemente aquel día, de gente que no conozco de nada, en el mundillo de nuestra red, que en una peña, en un sitio que me presenta, y dice, yo, tú fuiste lo de Clemente, ¿no? Y yo, "Hostia, ya se me ha quedado, ¿sabes?". ¿Sabes? Me hizo sentir muy feliz porque dije, ostras, tantos años estudiando la historia del reggae, tantos años sabiendo lo que es la grandeza de nuestro club, que me dé esa oportunidad, yo lo vi como una oportunidad. O sea, me encantó, dije, hostia, mira, va a ser una oportunidad buenísima para que esto se haga viral y se explique y se quite ese bulo de que parece que muchos clubes o algunos clubes quieren que el reggae desaparezca porque están en la cola, detrás, esperando, ¿sabes? Pero ¿puedes explicar qué es lo que ocurrió? Que ¿por qué Javier Clemente decía eso? Él dijo, ¿Y qué es lo que realmente, cuál es la verdad? vale, pues él lo que dijo fue que el reggae, no sé en qué época y tal, se dice por privado, el reggae desapareció, una época, no compitió. Y como no compitió, pues Athletic Club siguió compitiendo y por eso es ininterrumpidamente el más antiguo. Y eso es una etapa, yo creo que se refería él a eso, tampoco estaba documentado el hombre, ni sabía de lo que hablaba, pues se refería a una época, creo yo, que por eso le expliqué yo lo de la camiseta, que se llamó el Recre, cambió de nombre al Uva Fútbol Club, fue el mismo Recre, el mismo club, igual que el Atlético de Madrid fue Atlético Aviación, igual que muchos clubes han cambiado, el Madrid era Madrid Fútbol Club al principio, y luego el Real Madrid, cuando ya fue Real en Eso fue 1920. cuando tenía el escudo como en forma de triángulo. Exacto. Escudo en forma de triángulo y una corona almenada, que no es una corona real, porque era época de república, guerra civil, que era como una especie de Castilla. Y en esa época, el Recre es cuando ya los clubes potentes de las grandes ciudades, sobre todo en Andalucía, de Sevilla, Betis y demás, empezaron a ser los directivos de la federación, se creó la Federación Regional Sur, la andaluza. Entonces, ya el Recre, ese cetro que tenía del poder y digamos, de ser el maestro, lo empezaron a desplazar. Y entonces le pusieron una sanción en un partido que se jugó aquí contra el Betis, contra Sevilla Balompié, creo que se llamaba todavía. Total, que empezaron a jugar aquí, hubo altercados, porque el árbitro fue un desastre, en fin, un robo como los que pasan todavía, el Reggae todavía sufre, pero imaginaos entonces el otro, y le pusieron una sanción antirreglamentaria, o sea, fuera del reglamento. Y tú dices que el reglamento es leve, medio y grave, tanto pesetas entonces, pues por encima de lo que estaba reglamentado. Y lo arrinconaron. Entonces el Recre lo desterraron a la Regional Oeste, a Extremadura, y cogió y dijo, bueno, para no pagar la sanción, voy a cambiar mi nombre, sigue vistiendo igual, misma indumentaria, pero cambió el escudo, el nombre, y se fue a competir a la Oeste, ganó allí todos los años que estuvo, luego ya volvió otra vez a la Federación Regional, a la Andaluza, pero ahí en el registro de asociaciones, en todos los documentos, que además después de lo de Clemente el día siguiente sacamos documentado eso para que se viera que no había sido un relato allí romántico, inventado ni nada. Y ahí se vienen todos los cambios de nombre, luego se llamó Recreativo Nuba también, pidió en varias ocasiones volver a su nombre, pero le vino lo de la guerra civil, vino en varias cosas y al final
consiguió ya recuperarlo otra vez hasta ahora, ya luego ya no ha cambiado más de nombre. Es que hay una cosa que se dice mucho, que siempre me gusta pedagógicamente explicarlo, porque cuando yo lo analicé y lo descubrí, digo, que esto no es así. Que es que yo escuchaba hace poco, por ejemplo, Jesús, el presidente anterior del Recre, Óscar Arias, director deportivo, incluso jugadores dentro del vestuario, de decir que el Recre ha estado de 135 años que tiene, solo ha estado 5 en primera. Lo dicen para atacarle, para valorar su potencial, su historia, y es mentira, porque la liga no tiene ni 100 años, ¿sabes? O sea, si la liga no tiene ni 100 años, el Recre tenía cerca de 40 años cuando empieza la liga. O sea, el ratio es bajito, no sale bajito, 5 temporadas en primera nada más, pero no lo extrapolemos todavía a hacerlo más bajo y más gris, ¿no? Entonces, eso me da muchísimo coraje. Y el Recre es que históricamente siempre ha sido un club que ha tenido mala suerte. Hace poco, cuando se podía descender 2 categorías en una misma temporada, el doble descenso este que hemos vivido todos hace 3 4 temporadas, pues cogió y se apuntó a la ronda de Cogi, como digo yo, ese año. Reestructuraciones de estar en segunda, es decir, la federación, pues vamos a disminuir porque hay 2 grupos en segunda y vamos a hacer uno solo con menos clubes. Pues el corte, el Recre va abajo. Le ha pasado 3 4 veces mínimo. Entonces, independientemente de la exigencia o la autoexigencia de que por ser decano tiene que estar lo más arriba posible, aparte del potencial económico, social o político que pueda tener nuestra provincia y demás, aparte de eso, la mala suerte que ha tenido, etcétera, ha hecho que le haya costado siempre mucho trabajo brillar. Pero eso lo bueno que tiene es que ha hecho que la identidad del Recre y su afición y su principal título sea ese, el que, estando atacado por clubes que lo quieren ver desaparecer, por maltratos arbitrales, por gestores también, gente de aquí también que es autocrítico, que no han sido capaces de estar a la altura, siempre ha estado tan mal que el nivel, digamos, de lealtad y de fidelidad de la afición y de Huelva con ese club es algo modélico, ¿sabes? En otro sitio hubiera desaparecido ya 10 veces. ¿Sabes? ¿Tú crees que es tan importante la historia del Recre a nivel ya estatal que debería contarse incluso en los colegios? Sí, yo creo que sí, yo lo tengo claro porque es que el fútbol hoy en día, ya como incluso como deporte, pues es una manifestación multitudinaria, social. Dicen que es no sé quién si lo dijo, Galeano, esto decía era la pasión más grande del planeta o algo así. Entonces, que en España, ¿sabes? De hecho, cuando ganó el Mundial España, yo creo que si el fútbol hubiera empezado en otra provincia, hubiera salido todos los telediarios en esa provincia, hablando de cuando empezó el fútbol en España. Y es que no solamente, cuando me dicen, no, es que a mí no me gusta el fútbol, cuando ven que yo estoy súper apasionado por el Recre, me dicen, es que a mí no me gusta el fútbol, digo, a mí tampoco, a mí cada vez menos, a mí me gusta el Recre y cada vez veo menos un partido de Champions o un partido de la tele de equipos que no me lleguen. Y es que lo que es el sentimiento y la pasión que le pone la gente al fútbol, sobre todo cuando eres del equipo de tu tierra, de tu provincia, de tu territorio, es algo sociológico súper potente. Y la historia, ya te digo, la historia de cómo empieza a raíz de la explotación de las minas, de los británicos que llegan a nuestra provincia, de todo ese cambio de nuestra provincia, que era poco menos que una colonia, a nivel económico, sobre todo británica, aquí en todo eso, sí que se debía estudiar a nivel de que todo el mundo lo conociera, que no te, porque hoy en día tú ves en YouTube, TikTok, lo que tienen mis hijos y demás, y tú ves, chavales por ahí de España, muchos no saben que el Recre es más antiguo. Saben quién juega en el Girona, con todo mi respeto, en el que esté en primera ese año, en el Leganés, pero entonces se debería, pero volvemos a lo de siempre, como no, nuestra forma de ser no es de presumir de eso, y encima desde fuera tampoco nos dan nuestros sitios, pues complicado. ¿Qué es lo que tú dices? Que a nivel histórico, si es que incluso España se tenía que salvar vendiendo esas minas. Sí, O sea, sí, si es que... Y ahí empieza sí, la historia, en esos británicos que vienen aquí, sí, ¿no? Y empiezan a jugar allí arriba, ¿no? En las minas en Río Tinto, ¿no? Y luego se viene en Huelva con la burguesía, ¿no? Y, eh, ostras, es que es historia muy además, bonita. Y Además, lo que te has dicho, me encanta que lo hayas dicho porque yo siempre digo que Huelva ha salvado a España 2 veces, ¿vale? Llámese Huelva, llámese antes de la creación de la provincia, el descubrimiento de América, o llámalo la unión de dos mundos, hoy en día que utiliza eufemismos para todo, porque todo el mundo revisa la historia, pero en el descubrimiento de América, o sea, todo la bonanza económica y todo lo que es el potencial de España a raíz de ahí, a nivel de localidades o de ciudades, pues le potenció más a Sevilla, a Cádiz, que a Huelva, pero todo aquello empezó por los marineros de Huelva y porque Colón, si no hubiera sido porque aterriza aquí, porque se encuentra lo que se encuentra y el apoyo y la sabiduría de los marineros de Huelva, no hubiera llegado a ningún lado. Eso fue un momento. Y otro, como bien dices, cuando el gobierno de la República le vende las minas,
¿vale? A los británicos, un consorcio privado, que no fue al gobierno británico, un consorcio privado. Con eso se tenían sus cuentas también, de todo el país, ¿eh? O sea, que muchas veces parece que, o sea, que imagínate. Y luego lo que era la Huelva de entonces, en las minas, todo ese movimiento social, todo, o sea, todo aquello, eso sí que es historia de España con mayúscula, como bien dice, lo debería conocer todo el mundo. Una de las iniciativas más chulas que tienes con Humilde Grandeza creo que son las rutas que haces al Estadio Colombino, rutas guiadas además hablamos antes de la importancia de enseñar desde el colegio la historia de nuestra provincia, de nuestra ciudad, de nuestros deportes, de nuestra cultura. Cuéntanos un poco, hasta ahora, ¿qué supone para ti? ¿Qué sensaciones tienes con esas rutas, con los niños? Sí, sí. Pues, o sea, el tour del decano que llamamos a nosotros, pues eso empezó porque antes lo hacía Grupo Élite, una empresa de Huelva también de comunicación y de eventos y de visitas turísticas y demás, y lo hacía Alfonso Hermoso, que fue el community manager nuestro durante mucho tiempo y amigo mío, y la estaba haciendo él. Entonces, cuando llega el consejo de administración anterior, Jesús Vázquez, cuando gana el PP, la corporación anterior, la última etapa hasta que acabamos de terminar, pues paran el tour y tal, y él, pues claro, como decíamos antes, un autónomo con sus ingresos, con su pues lo otro, pues toma la decisión de que ese punto de inflexión bajo de que deja de hacer el tour, pues se fue a trabajar a Madrid, ¿no? Que está trabajando en Madrid. Y me dice, ¿por qué no se lo ofreces tú? Que tú lo que necesitas son patas estables, patas que hagas haciendo lo que más te gusta y que domines, que controlas la historia del recre, tus camisetas, todo lo que puedes estar preparado como cualquiera para hacer eso, como el que más. ¿Por qué no lo hace? Y bueno, me daba un poco de vergüenza porque estaba delante de 40 y tantos niños, niñas de un colegio, ahí hablando, digo, uno se me da. Pero bueno, se lo voy a plantear, lo planteé, pedí el móvil de Jesús Vázquez a gente que lo tenía, le planteé una reunión, me reuní con ellos, vino Plataler, estuvo Diego con ustedes, ¿no? Vino Grupo Elite también, pero el jefe, digamos, de Alfonso estaba en Madrid, y al final Elite dijo que no continuaba y tal, y Plataler quería optar, creo que con exclusividad, me parece a mí recordar, seguro que estuvimos hablando allí, yo dije que yo me ofrecía para lo que hiciera falta, con compañía de otra empresa o solo yo o lo que fuera. Entonces yo dije, pues lo voy a hacer los dos. Se empezó a hacer, yo creo que por mis ganas y por mi empuje, empecé a hacer yo el tema de los colegios, ¿vale? Y ahora de hecho se ha parado, porque es que eso es lo que pasa muchas veces con el Recre, que es una faena porque depende mucho es como un país en el que entra un gobierno, luego entra otro y hace borrón y cuenta nueva y quiere volver a hacer el Recre que él cree que es el Recre. No se adapta a la identidad o la idiosincrasia del Recre, sino que todo el que llega quiere crear su Recre, ¿vale? Y demostrar que su Recre es el más chulo. Entonces, cuando ahora ya estaba terminándose, está un año y pico haciendo eso, ¿vale? Pero con mucho peso sobre mí, porque yo decía, esto no deja de ser algo del Recre, que yo soy el proveedor externo, yo le voy a poner todas las ganas del mundo, voy a mandar correos, voy a hablar con todos los colegios, institutos de toda la provincia. Yo he mandado a Sierra, a los que hay en el Rompido, en el propio El Rocío, en los municipios, en sus pedanías, en todos lados. Pero claro, el potencial que tengo yo de seguidores, ni de una sola persona, a la visibilidad que tiene un club, evidentemente ese peso lo tiene que asumir el club. Pero en este caso, este tiempo no ha sido así. ¿Qué pasa? Cuando ya quedan 2 o 3 meses para terminar esta parte, le digo a Jesús, mira Jesús, que quiero venir otra vez con usted y tal, porque es que yo estoy viendo que va a llegar, porque el primer acuerdo que nos dijo Petalé y a mí fue que los trípticos, que me los hiciste tú, después lo hicimos con tu empresa, los trípticos, todo el tema de publicidad en medio, todo eso nos encargamos, pues Petalé por su lado, yo por mi lado, para darle bombo y publicidad al tour, y que luego nosotros durante el primer año lo que consiguiéramos generar, pues que ese ingreso era para nosotros y demás, no estábamos nosotros al 100%, pues ya está. Pero eso no es suficiente, porque hay meses que haces un tour, o meses que haces tres. Es un tema muy haciéndolo así es muy bajito, muy testimonial. ¿Qué pasa? Cuando quedan 3 meses para el cambio, que se sabía que iban a cambiar, iban a salir Jesús y el consejo, iba a llegar unos dueños nuevos, que había que venderlo por lo de la sentencia que tumba la expropiación, me reúno con ellos y le digo, oye, hay que hacer un acuerdo. Digo, hay que hacer un acuerdo porque hay que darle fuerza. A mí me apetece además que de esto salga un porcentaje, como en todas estas cosas, de colaboración para el club y otro para los proveedores que seamos. Que el peso de la publicidad, el peso de la divulgación, el peso de todo eso, lo haga el club. Y no, pero no podemos y tal, pues ya vamos a salir. Me dijeron que no se podía dar estabilidad a eso. Han pasado eso, pasaron 2 o 3 meses, hice los tours pocos los que se hacen en esa época de hace más frío, más lluvia, que los colegios no programan ese tipo de excursiones. Y ahora, pues cuando han llegado los nuevos, pues he visto, he conseguido, ahora hace cuestión de 2 semanas,
hablar con uno de los nuevos propietarios, pero claro, ellos con todo respeto del mundo te escuchan, cuéntame esto de qué iba, esto de qué va, esto de qué tal. Y ya como yo no puedo seguir pagando 300 euros de autónomo todos los meses exclusivamente para eso, como no puedo dedicar, por más pasión que me genere, por más que me guste, tanto tiempo a algo que arriesga mi propia economía como autónomo, como persona, pues les he dicho que si lo van a planificar fuerte, en condiciones, en verano, cuando sea, para arrancar la temporada que viene haciendo ese tour, y quieren contar con varias empresas o lo que sea, que cuenten conmigo, que me llamen, que les diré si estoy disponible ya o no, pero que yo no podía aguantar más, que ellos no tienen culpa, yo acabo de llegar, pero es un poco la pena de la falta de proyectos, más allá de que tú estás en el Recre y tú te vas ahí, pues deja algo de legado, deja algo que tú creas que merece la pena, no pienses que como ya te vas, ya lo que quede no te importa. Y lo digo con todo el agradecimiento del mundo, porque yo cuando empecé, a pesar de que yo fui el que me ofrecí, yo se lo he dicho a Jesús muchas veces, que estoy agradecido por haberme dado la oportunidad, que he disfrutado muchísimo, contándole a tantos niños y niñas que en sus casas no tienen el Recre como referente, como yo tampoco lo tuve, y ese día, el primer día que entran en el estadio, gente, sobre todo cuando vienen de pueblos de la provincia, me encanta, porque lo tienen todavía mucho más lejano. Le agradezco todo eso, pero en definitiva al final no lo han valorado y se ha perdido. Ahora ya no sé quién lo hará a partir de ahora, ¿no? Bueno, aquí tienes un medio en el cual nos pueden ver tantos colegios como chavales. ¿Qué les dirías para que fueran a visitar el estadio? Yo, vamos, les diría primero eso, que se olviden de que es algo de fútbol. Si el profesor de turno han venido profesores de historia, han venido de educación física, dentro de sus materias le encajaba programas esa excursión para su centro. Pero yo les diría eso, que no vamos a hablar de fútbol. Le vamos a hablar de Huelva, le vamos a hablar de su historia, de su tierra, le vamos a hablar de sentimientos, le vamos a hablar, o le hemos hablado de fútbol también, pero que de fútbol porque es el origen del fútbol en España y no solamente del Recre, les hablo mucho de Minas de Río Tinto, de la cuna del fútbol español. Siempre hay, yo les ponía en el vestuario, pues claro, yo el tour, yo Alfonso lo hacía espectacular y Platalía las cosas que ha hecho seguro las ha hecho también muy bien. Pero yo soy como, o sea, como cuando dices tú, los médicos son todos médicos, pero hay uno que es pediatra, otro que es ginecólogo, otro es... Yo soy recreólogo, llámalo como quiera. Platanea pues conoce muchas cosas del Recre, Alfonso también, pero no tienen, digamos, y no lo digo por competir con ellos, pero me refiero que para mí era, yo puedo hacer una visita a lo mejor al centro, a las casas antiguas de Huelva y puedo investigar, tal, pero no soy historiador, no tengo los conocimientos que puede tener el Diego que hablarle de usted, pero en el Recre se nota cuando yo estoy hablando lo que me sale de dentro. Y todo lo que he investigado yo históricamente, todo lo que Alejandro López me ha pasado, que hay cosas que yo estoy publicando ahora en la serie Tras las huellas del decano, que yo hace al menos 6 meses yo tampoco la sabía, y digo, yo quiero que esto lo sepa todo el mundo. Conocimiento, la investigación, esto tiene que estar en la calle, que la gente pase por aquí, sepa que aquí vive el primer presidente del Recre, pase por aquí, sepa que aquí, que es el próximo capítulo, que medio spoiler voy a soltar, de donde vivió la casa natal, donde nació el primer jugador español de fútbol, jugador onubense del Recre, y que no se sabe. Entonces, yo cuando vienen, yo les digo eso, que sobre todo, y hay una ruta que tengo también, que a veces he hecho las dos, que es la misma de Tras las huellas del decano, hacerla por la ciudad y luego acaba haciendo la última hora y media el tour del decano. Y esa es la ideal, para que son muchas horas, tienen que ser niños más grandes, porque tú les cuentas en la piel de su ciudad, y le hablas también de la provincia de Minas de Río Tinto, le cuentas los sitios donde empezó el Recre, y ahora vas al estadio y le dices, veis, ¿acordáis que os hablé de Chalada, el primer presidente del Recre? Pues esta mañana hemos estado en su casa, la que estaba en calle La Fuente. ¿Os acordáis de Casa Colón, del jardín que tan bonito que hemos estado? Pues ahí es donde es la segunda reunión y donde empieza, digamos, ¿os acordáis de que ya no nos hunde y tal? Ya es que lo pones en contexto, no solamente multimedia, unos paneles, que tú le... Y luego en el vestuario, lo que os decía, poner al servicio del tour toda mi colección de tantos años y mi patrimonio que es del Recre. Yo en los vestuarios, cada casilla, que creo que son 27 de cada jugador, le pongo una camiseta cronológicamente ordenada, históricamente. Lo primero, las recreaciones históricas. Siempre meto también una del actual Retinto Balompié, que es el heredero de aquello. Y escojo 27 de las 300 y pico que tengo, que escojo 27. Pues, luego balones de todas las épocas. O sea, todo lo que yo pongo allí al servicio, como os decía, es hacer un tour que tú puedes ir. Yo he ido al tour de Benfica, y tú puedes ir al tour de estos que son todos muy modernos, de IA, de tal, de todas estas cosas, pero no tocas cosas antiguas, no tocas cosas reales, ¿sabes? Y mi tour yo creo que es muy viejuno en eso, pero muy potente en eso también, ¿sabes? Sí, más hoy día, como tú dices, ¿no? Con toda la inteligencia artificial, con todos los avances digitales, volver a eso, a tocar una recreación de una posible equipación que hubo en 1889, ¿eh? Que al final lo ves y dices, traes una camisa de algodón blanca Sí, sí. con el escudo, porque claro, lo que había entonces que era lo más fácil de adquirir una camisa blanca, pues una camisa blanca, ¿no?
Al final ese punto romántico, Sí. ese Eso punto... está chulo, pero la guía y todo eso está claro que eso tiene que complementar y dar potencia a la base. Pero si tú, hay muchos museos de clubes de fútbol, eso, que tú llegas, sí, quitando los trofeos y alguna camiseta, todo lo demás, eso, es todo paneles, infografías, muy moderna, pero allí no te huele a antiguo, ¿sabes? Entonces no, Se tiene que notar también esa energía, esa pasión, ¿no? claro, sí. Vamos, ya os digo, yo ha sido una etapa, yo no sé si algún día volverá o no lo del tour, en la que aposté muchísimo, en la que le he puesto toda la pasión y lo he hecho, porque yo me llevaba 3 cuartos de hora antes del tour montando todo aquello, y otros 3 cuartos de hora después montando, más la hora y media del tour. Tú podías decir, a nivel económico, como decía antes, a nivel de estudio de mercado, soy un desastre. Pues tú, oye, tú optimizas, tú que tu hora y media llegas allí con tus manitas en los bolsillos, tu carpetita, cuentas tal, paseas con los niños, terminas y te vas. No, porque a mí me gusta hacer las cosas lo mejor que yo pueda hacerlo, no mejor que nadie, sino lo mejor que yo pueda hacerlo. Siempre me he complicado por eso, porque las disfruto, ¿sabes? Sabemos que le pones corazón y emoción a todo lo que haces y por eso se te quiere y se te admira tanto. Bueno, Por lo menos yo personalmente vamos, creo que es correspondido. que es recíproco. Porque le pones mucho corazón y mucha emoción a todo lo que haces. Y hablando de emoción, ¿cómo describirías una posible ruta emocional por la provincia de Huelva? Por tus orígenes o por por vivencias o Pues camino vital, digamos. sí, ¿cómo qué destacarías? ¿Qué puntos o qué momentos de la provincia por esto, por qué motivo? Una ruta emocional, ¿no? Un poco vital por la provincia de Huelva. Yo es que yo tuve la suerte, yo estuve de cerca de 20 años de comercial, del sector de la prevención de riesgos laborales. Y cuando es un trabajo que en otras cosas pues puede ser un día llueve y hace calor, muy ingrato, de visitar sitios que vas vendiendo algo y siempre estás como a merced del que no te compre o del que te trate mal, en fin, que no es un trabajo a lo mejor fácil, pero yo siempre decía lo mismo, digo, me están pagando el kilometraje para recorrer la provincia. Yo estaba un día en Ayamonte, otro día estaba en Aracena, yo mismo era consciente y decía, hostia, qué guay, digo, que esta parte de mi trabajo es única, ¿sabes? Y es eso, o sea, es que dentro de la misma. Yo hice un vídeo que me llamaba, no sé si fue el Planeta Huelva, porque era dentro de la misma provincia de Huelva, es que eso, te vas a la sierra y no tiene nada que ver con irte a Isla Cristina, ¿sabes? O irte a Andévalo, hay un montón de mundos diferentes, es impresionante. Y yo he recorrido prácticamente todos los pueblos, pero mi vida y mi recorrido vital, pues empezaría en Berrocal, mis padres los dos nacieron allí, y toda mi familia donde pasé los fines de semana, que como digo yo, que yo era berrocalista antes que recreativista. Yo todos los fines de semana estaba en Berrocal disfrutando en el campo con mi hermano, con Luis, con el que me sacó 2 años, con mi primo José Luis. Empezaría en Berrocal esa ruta, teniendo en cuenta que eso que nací en Minas de Río Tinto, lo tengo muchísimo cariño también. Luego también los veranos del Portí, Punta Umbría, últimos y demás de la parte que tenemos toda la gente de Huelva. Yo digo que viví en Huelva capital muchas veces como porque tiene un apartamento muy coqueto, pero es pequeñito y todo el mundo toda la gente te vacila que tiene un piso de 200 metros. Pero llega el verano y todo el mundo quiere venir a tu ático, a tu terracita, a tus playas, a lo que tienes, y le da igual su piso tan grande porque pasa mucho calor, porque no tiene esa parte, ¿sabes? Entonces, pues, como todos tenemos parte de la playa, digamos, de nuestra segunda casa, pues a mí ha sido el Portí muchos años, luego Punta Umbría, y luego es que hay muchos sitios que todo el mundo los tenemos dentro, que no sea unos rocieros de casa, de vocación, de que sea pero el rocío es algo que llegas allí y se te hincha el pecho de ese de Huelva, ¿no? Y la sierra, que mi hermano vivió en Corte Concepción muchos años, también la disfruta mucho. El Andévalo, que parece que es la que está más olvidada, y la Cuenca Minera, que son zonas más deprimidas económicamente, pero que tienen también una identidad. Es que no sé, no sabía qué decirte. Igual que Huelva está rodeada de 2 ríos, la provincia está rodeada de 2 ríos, aparte de lo que tiene dentro. Entonces, una tierra riquísima, fértil en agua, en agricultura, en todo. Somos un paraíso. Lo que pasa es que estamos esquinaditos y somos poquitos. Pero bueno, Que también está bien, porque muchas veces hay otros modelos turísticticos y tal, económicos, y dices tú, yo no lo quiero para mi provincia. tengo amigos que no quieren que venga al AVE, digo, no sé hasta el extremo, porque si tus hijos el día de mañana quieren tener más facilidad para viajar, aunque sea para ir a ver Recre desde Huelva a Madrid, pero que no se nos complique tanto la vida, ¿sabes? Tanto no, pero sí es cierto que al final tiene también una parte buena que dice, bueno, pues gracias a eso seguimos teniendo las playas que tenemos, las vírgenes, y seguimos teniendo las... Berrocal tiene las cruces de Berrocal, el Club de Abajo y el Club de Arriba, que son una joya por eso, por el aislamiento que ha tenido el pueblo de siempre, pues ha mantenido ese folclore, todos esos actos, todas esas cosas sin desvirtuarse por influencias externas. Y vuelvo un poco, yo creo que tenemos tanta tradición, tanta historia, tanto folclore, por eso creo que también, porque nos ha influido poco, más allá de los británicos, nos trajeron también, por ejemplo, lo bueno del Recre, creo que es así. ¿Hasta dónde quieres llevar Humilde Grandeza?
¿Cuál es el siguiente paso? Pues, a ver, yo humilde grandeza es lo que os decía antes, no hay un plan de negocio, no hay o como dicen los modernos, un business plan. El otro día me pidieron un business plan, no voy a dar detalles para qué, pero me pidieron un business plan y digo, ¿se dice plan de negocio también? Y ahora sí, ya va. Pero bueno. Y yo desde que empecé humilde grandeza parece que como que uno con eso tiene pocas aspiraciones profesionales, personales, y que va. Es que yo llegué al punto que os he dicho antes de mi trabajo, en el que peté, como dicen los chavales hoy en día, mis aspiraciones profesionales pasaron en un segundo o un tercer plano y mis aspiraciones personales y vitales se pusieron arriba, pero con total claridad. Y para mí, humilde grandeza, yo me conformaría con que me diera estabilidad económica para hacer lo que he hecho estos últimos 5 años. Los 4 humilde grandeza y el año anterior que estuve parado del COVID, eh, llevar a mis hijos al colegio por la mañana, recogerlos del colegio, poder estar viendo en el entrenamiento de fútbol a los dos durante todo el tiempo que están entrenando, porque hay otra gente que dice, es que yo mientras hago deporte, pues genial. Yo mientras voy a comprar, es que hay que aprovechar el tiempo, y más, aprovechar el tiempo más que estar viendo a mis hijos jugar fútbol, que son X años, que luego ya los voy a perder. O sea, es que no hay No más. se recupera. Está claro, entonces para mí, yo me siento rico con la vida que he llevado estos últimos, ponle 5 años. O sea, ahí es donde me siento rico y cada mes que hay lo peleo más por continuar con eso, aunque pueda sonar una cabezonería, porque hay aulas matinales, hay comedores, hay muchos padres de familia, muchas madres de familia que tienen que llevar a los niños porque no tienen más remedio en lo matinal y lo están dando todo trabajando no sé cuántas horas por ellos y les gustaría también verlos, pero a ver, yo prefiero que la vida mía de todos estos años con mis hijos haya sido así y a lo mejor en verano no poderme ir a Disneyland o de viaje 15 días, pero lo disfrutan todo el año al revés. A los niños verlos para cenar y para dormir, pero luego en verano o van de marca o en verano los llevo y los mando a un campus a no sé dónde, 2 meses. En fin, son prioridades que yo las tengo muy claras y soy muy cabezota y mientras yo consiga eso, como tú me preguntabas, yo me siento que estoy en el momento en el que quiero estar. Sí, es verdad que muchas veces definimos el éxito de una manera que al final no te proporciona la verdadera felicidad, ¿no? Y muchas veces la felicidad está en esas cositas tan pequeñas, ¿no? Como acompañar a tu hijo a verlo entrenar, o pasar tiempo con tu familia, o con tus amigos, disfrutar de un paseo, no sé, en nuestro caso ir a la playa tranquilamente con tu mujer, lo que sea, X. Y sí es verdad Eh, que cuando consigues eso y la balanza se levanta hacia esa parte, Sí. la verdad que la realización personal, por lo menos yo coincido contigo, es mucho más grande, enorme, ¿no? Yo te quería preguntar, Edu, si mañana, ojalá que no, desapareciera Humilde Grandeza, ¿con qué te gustaría que se quedara la gente? Pues yo te digo una cosa, yo como la trazabilidad, digamos, de la huella que tú vas dejando, porque cualquier persona la va dejando, pero cuando tienes una marca o tienes un perfil de redes sociales y demás, tienes también esa huella, ¿no? Yo me pongo a ver publicaciones del verano de 2021, de cuando empezamos, el primer vídeo que sacamos con Agencia BIS también, otra empresa de Huelva, en la cinta, hablando de la provincia, con mis hijos y demás. O sea, yo tengo ahí la historia, con humilde grandeza, la historia gráfica de mis últimos 4 años de mi vida y de la de mis hijos, por ejemplo, también. Entonces, si algún día, por lo que sea, la marca en sí ya no pago el autónomo mes a mes y tengo un trabajo por cuenta ajena y las redes sociales pasan de moda o ya desaparecen o yo ya no puedo llegar a seguir manteniéndolo y demás, seguirá existiendo porque me tienen que hacer lo que me enseñó mi padre y lo que me enseñó mi madre y lo que he vivido y lo que me sale de dentro, seguirá existiendo, pero a nivel interno, a nivel personal y no a lo mejor a nivel abierto en canal como ahora, pero yo creo que no va a desaparecer nunca porque ayer, por ejemplo, fue el cumpleaños, ayer hubiera cumplido mi padre 80 años, ¿vale? Que falleció el 11 de julio pasado. Y yo me acuerdo un montón de veces, porque tú conoces a mi hermano Luismi, a Jesús, nosotros los tres. Luismi es un Quijote a su estilo, ¿vale? Pero es súper pasional, es una ONG con patas. Y disfruta ayudando. Yo, volcándome con Huelva. Jesús también, tú lo sabes, que a Jesús tú le pides algo y le falta el tiempo. Entonces, todo eso es lo mío de grandeza, no es algo patrimonio mío. En mi caso tenemos la suerte que es algo que nuestros padres nos han inculcado, mis hermanos y yo lo tenemos, y además, de hecho, en humilde grandeza me di cuenta poco antes, cuando mi padre estuvo un año entero luchando contra el cáncer de pulmón, y digo luchando porque fue otro ejemplo más brutal lo que hizo. En humilde grandeza me doy cuenta que la parte final de humilde termina en Hilde, él se llama Ildefonso, Es verdad. y la parte primera de grandeza empieza por grande. Y hice un diseño, le digo, Alfonso Hermoso, ponme un par de meses antes de que falleciera, pero ya tenía pinta de que podía pasar,
le digo, "Pues cámbiame las letras, ponme la más grande, ponme la otra bolota, pero que aparezca el logo de Humilde Grandeza arriba en grande y el de grande, ¿sabes? O sea, hasta esa casualidad, ese guiño del destino de que se vea gráficamente que mi padre está en Humilde Grandeza. Entonces, por eso te digo que Humilde Grandeza es inmortal a nivel de emocional, negocios, marca, eso aparte. Grande eres tú, No. Edu, y lo que estás haciendo de verdad, tío, y se te agradece muchísimo que personas, tío, como tú, pongan su tiempo y su energía en proyectos como este para levantar Huelva, tío, y dar a Somos muchos, conocer. igual que ustedes, igual que cada uno a su estilo, a su Sí. forma, pero yo cuando dicen, yo que no estoy acostumbrado a la agua, que me piropeen y esas cosas, no sé, será por educación también, no me siento cómodo, se agradece, pero cuando me lo dicen, no, es que como cuando quieren lo típico de los rankings, porque tú eres el que más sabe de esto, porque tú eres el que más defiende, porque tú eres más de Huelva que nadie, digo que no, porque si yo me creo eso, entonces estoy minusvalorando lo que yo precisamente estoy defendiendo, que mi gente o que nosotros somos una tierra y una gente espectacular. Entonces en Huelva hay muchísima gente que yo de hecho yo te puedo contar, os puedo contar. Yo he tenido gente que no conozco de nada, por ejemplo, que no conocía de nada, un Francisco Luis Reina Rico, un chaval que desciende de Sotiel, de Calaña, pero vive en Barcelona, un chaval, vamos, con mi edad, chaval no, ya como yo madurito, que él se tatuó el logo de Humilde Grandeza también, y él lo ha entendido desde el principio, y ve todo lo que publico, cada vez que sacaba algo ya estaba comprando, me lo digo, tu pareja me va a odiar, tal, que también para aquí es espectacular, pero, o sea, gente del fuera ha entendido Humilde Grandeza súper bien, y luego a lo mejor tienes a alguien muy cerca que si la parte económica del negocio no funciona, no entiende el conjunto de qué va el tema, ¿sabes? O no lo ha llegado a interiorizar, ¿sabes? Entonces, no sé, es algo curioso, ¿sabes? Claro, que Humilde Grandeza tiene alma, Sí, que es lo que necesita. otras cosas no, pero eso seguro. Eso. Y al final, la conexión, esa que nos comentas, es lo realmente importante, ¿no? Al final, una marca, ¿qué es? Una marca es esa conexión, es compartir esas vivencias, compartir ese amor por algo. Eso es lo que te engancha a una marca, esa conexión vital, humana. Y en ese aspecto, Humilde Grandeza, pues va a sobrar. Y sobre todo real. Sí, yo siempre decía que me gustaría o sea, lo que me gusta es que Humilde Grandeza sea una marca imperfecta, irregular, inestable, llámalo como quieras, pero humana, no una criatura perfecta, ni algo obsesionado con la perfección. Yo de siempre he tenido claro que para redes sociales, que algunas agencias que yo visité al principio me decían, no, esto va a ser 3 publicaciones a la semana, y tú no puedes, porque tenemos que mirar los algoritmos, tú no puedes interactuar, como yo no puedo interactuar, si el hijo lo estoy pariendo yo como que no? Entonces, para mí es eso, ¿sabes? Y a lo mejor un día publiqué sobre los tomates del terreno, que dice mi pueblo, los tomates estos rositas. Hice una publicación sobre esos tomates, pero no te dan 20 likes. Si yo quisiera tener tropecientos likes siempre, estaría hablando siempre del Regre, del Rocío, de Doñana, de lo más trending topic de Huelva, o haciendo vídeos polémicos, haciendo porquerías que sabes que muchas veces... Ahora, por ejemplo, ahora el Regre hay multitud de vicisitudes más allá de que ha descendido, ¿no? Pero el que sale haciendo un vídeo, grabándose, poniendo verde a Jesús, a los que se han marchado con todos sus fallos, con todos sus defectos, con todo lo mal que lo pueden haber hecho, o se pone criticando a los jugadores de que no sienten, son unos mercenarios, tal. Eso ahora tiene mucha más interacción y más visibilidad que salir publicando cosas de historia. Pues yo que estoy haciendo una serie sobre la historia del reggae en sus comienzos, porque creo que hace falta ese poquito de limpieza mental y de algo blanco entre tanta mierda, ¿no? Te lo agradecemos enormemente y estamos deseando pues, que sigas ahí apretando con Humilde Grandeza, estaremos para lo que necesites. Gracias. Y la verdad que ha sido todo un placer tenerte aquí un rato, charlar contigo, aprender de ti, Gracias, Edu. El mío. aprender de ti y nada, lo que necesites aquí estamos, Edu. Muchas gracias y mucha suerte y que sigáis haciendo muchos podcasts y estaremos ahí pendientes viéndolo. Haremos una segunda sesión. Seguro. Muy bien, Gracias. Pues, tocayo, ¿sabes que tengo un amigo que está facturando bastante bien? Está muy contento, pero siente como que ha tocado techo. ¿Tú sabías de alguien que le pudiera ayudar a facturar más en su negocio? A facturar más. Claro, manuales.pro. 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 Te damos una asesoría y te ayudamos a escalar tu negocio con estrategias de marketing digital e inteligencia artificial. Pues oye, suena muy interesante, se lo voy a decir.